Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes quizás recuerden que hace unas semanas anuncié que nos íbamos a ocupar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocido como COP29. Tuve que mirar un poco aquí por lo largo que es el título, porque estamos acostumbrados a decir la COP29, es decir, la Conferencia de las Partes, una conferencia que lleva un ritmo anual y que reúne a los países del mundo inscritos en las Naciones Unidas, más una cantidad de organizaciones y empresas interesados en el tema del cambio climático. Un acontecimiento anual de consecuencias siempre bastante importantes. Y les prometí también que de eso nos iba a hablar Martín Fraguío, porque como lo ha venido haciendo con anterioridad, también iba a participar en esta edición de la COP29. Pues aquí estoy con Martín y dispuesto a hacer cumplir la promesa. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, hola Fernando, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Y bien, ahora que estás por acá y vas a contar qué ha pasado ahí, porque normalmente estas COP mueven millares de personas. Sí, exacto. Es una cosa... Esta igual, a pesar del lugar donde fue, ¿no? Porque fue en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, que es en una zona, es lejos encima, porque es una de las ex repúblicas soviéticas, pero también está muy cerca de toda la zona de conflicto, ¿no? Doble conflicto, digamos, ¿no? El conflicto, la invasión rusa a Ucrania y todo el problema de Medio Oriente, ¿no? Así que, pero igual hubo más de casi 70.000 personas que fueron a esta reunión. Sí, muchísima gente. Sí. Y todos han participado de alguna manera. Sí, exactamente, claro, porque avanza ya la tercera etapa del Acuerdo de París, que es lo que se llama la implementación. Entonces, en el periodo de implementación, las inversiones del sector privado son la parte más importante, ¿no? En la transición energética, o sea, en bajar las emisiones de la quema de combustibles fósiles, y en cada una de las actividades, de las obras civiles, el transporte, el agro, todos los sectores tienen que reorganizarse. Entonces, la presidencia que la tiene el país, que la organiza, ¿no? Obviamente siempre son reuniones de Naciones Unidas que siguen la agenda de Naciones Unidas, que tiene un responsable ¿no? Pero en este caso, la presidencia de esta COP, de la 29, la tenía el gobierno de Azerbaiyán, y ellos lo que la plantearon es como la primer COP puramente financiera, para justamente de eso trabajar en el compromiso. Sí, sobre eso quería hacerte una pregunta, porque de acuerdo a las informaciones con que cuento, el tema del financiamiento ha tenido una importancia particular
en Sí, esta reunión. sí, Y se habla de exactamente. sumas impresionantes. ¿Y cómo es eso? ¿Se trata de préstamos de la banca occidental a los países especialmente afectados, del tercer mundo, como se decía antes? ¿En qué consiste esta Claro, política de financiamiento? claro. La, el- la- la temperatura de la Tierra no puede, se tiene que mantener bien por debajo de los 2 grados centígrados de calentamiento por sobre una temperatura promedio, que es la temperatura que midió la humanidad entre 1850 y 1900. Que era O sea, se aproximadamente toma, 15 grados, ¿no? Era ay, la verdad que no aproximadamente de tengo ni 15 idea. grados. No, no lo sé. Honestamente, no me acuerdo. Lo vi alguna vez, Ujú, pero no me acuerdo cuál es esa ujú. temperatura. Pues digamos, es como si fuera una temperatura media del planeta. No puede Sí. pasar eso. No puede, y no solamente no puede acercarse a los 2 grados, sino que tiene que apuntar a 1,5 grados. Que ya hubo un año, desde enero de diciembre a enero 2023-2024, que se superó 1,5 grados, 1,52. Entonces, ese es como si fuera, entonces, para poder cumplir con esa trayectoria, cada uno de los sectores de la economía tienen que hacer cambios. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica tiene que dejar de ser en base a quemar carbón, que es el principal combustible en todo el mundo. En Argentina no, pero la mayor parte de los países del mundo, inclusive muchos países europeos, Alemania, Polonia, y, Reino Unido, hasta este año, por primera vez en su historia, dejar de quemar carbón para generar electricidad. Estados Unidos, China, Australia, etcétera, etcétera, ¿no? La India. Entonces, cada sector, generación de energía eléctrica, transporte, edificios, fabricación de cemento, aluminio, plástico, producción de alimentos, todo tiene que lograr mantenerse dentro de esa trayectoria, y para mantenerse esa trayectoria hay que bajar las emisiones y generar secuestros, o sea, retirar de la atmósfera una cantidad muy importante de CO2. Eso es lo que la humanidad debe hacer para mantenernos en esa trayectoria que se llama de 1,5 grados. Pero para hacerlo hay que hacer inversiones, hay que cambiar motores, hay que cambiar las usinas donde se genera la electricidad, hay que renovar edificios para que sean más eficientes, etcétera, etcétera. Y todo eso, como lleva a grandes inversiones, entonces la pregunta es quién pone la plata. Y lo que dice la Convención de Cambio Climático es que hay responsabilidades comunes, todos los países, todas las personas de la humanidad tenemos responsabilidades comunes, pero esas responsabilidades son diferenciadas, porque hay un pequeño grupo de países del mundo que son los responsables de más o menos el 70-75% del CO2 o de los gases que están generando hoy el cambio climático, y esos países son los países europeos, sumando a Rusia, y todos los países ex Unión Soviética, Estados Unidos y Japón. Esos, digamos, 3 pequeños bloques, que son pocos países, serán 30 países en todo el mundo, son responsables del 70-75% del problema. Los otros 140, 150 países son el 30% restante. Y del 30% restante, China es más o menos el 13-14%, la India el 6-7%, y todo el resto del mundo tenemos más o menos menos del 10% que queda, o el 10% que queda. O sea que las responsabilidades de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México, Es mínima. Sudáfrica, es ínfima, 0,0000, ¿no? Entonces, todo eso es justamente lo que en esta época del periodo de implementación del Acuerdo de París se está discutiendo. Ya había habido un primer acuerdo de que los países desarrollados iban a aportar 100.000 millones de dólares por año para los países en desarrollo.
pero eso nunca se cumplió. Y entonces la presidencia de Azerbaiyán dijo, bueno, basta, eso ya no solamente no se cumplió, sino que era completamente insuficiente. Y el pedido o el inicio de esta COP fue, bueno, acá hay que empezar a aportar a partir del año que viene no 100.000, sino $1 trillón, o sea, 10 veces más. Por supuesto, los países desarrollados pegaron un salto y ¿Cómo no? claro, no, ahora vamos a cumplir con los 100.000. No, no, ya los 100.000 no No alcanzan. alcanza. Y En eso, entonces, Martín, sí, eh, ese dinero que tendrían que poner los países sí, desarrollados, sí. ¿en qué forma se aportarían? ¿Serían donaciones como muchas veces sucedió o serían préstamos? En principio, no deberían ser préstamos el porcentaje de préstamos debería ser muy menor y deberían ser lo que se llaman los préstamos concesionales o con concesiones, que es plazos de pago muy largos y tasas de interés muy, muy bajas. En realidad, si nosotros, porque al mundo tampoco le sirve, a los países como la Argentina, tampoco nos sirve que vengan y nos regalen plata, porque lo que ya sabemos es que cuando nuestros gobiernos, porque esto es plata para gobiernos, cuando a nuestros gobiernos le regalaron la plata, lo que hicieron fue una fiesta y toda esa plata se tiró. O sea, yo no me acuerdo nunca que a la Argentina le haya entrado plata, ¿no? Creo que la última vez fue con el gobierno de Macri que consiguió que Trump autorice que el Fondo Monetario le dé 40.000 millones. Y no es que la Argentina mejoró. No, al año teníamos otra crisis económica peor y debíamos más plata que antes. Y si vamos para atrás, no sé cuántos gobiernos, pero creo que podemos hacer la lista hasta quizás, no sé, la crisis de Carlos Pellegrini, del empréstito Baring o no sé cuándo. Claro, podemos ir al empréstito Baring de 1824. ¿Qué te parece? Capaz que podemos ir hasta el empréstito Bari y una vez tras otra vinieron, le dieron un cheque al gobierno argentino y el gobierno argentino lo transformó en manteca al techo, champán Sí, sí. tirado por el inodoro y cosas por el estilo. Se pagó recién, se terminó de pagar en 1909, ¿Qué te pero parece? multiplicado. Ah, Si hubiera cumplido las condiciones, hubiera resultado un buen negocio, pero es que eran condiciones imposibles de cumplir. Y en eso hay que estar claro. muy alerta también. Bueno, Además, claro, aprovecho porque tengo ganas de decirlo, me vino la anécdota. claro, sí, sí. Con ese empréstito, fueron tales los problemas que tuvo la Argentina que ya Claro, para el tercero, el cuarto, la cuarta remesa de intereses que había que claro, enviar claro. a las sedes bancarias en Londres, se vendió a la Armada Nacional. Los barcos de la Armada Nacional tuvieron que venderse. No, pobre Brown. Sí, sí, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Claro, claro, por eso, toda una secuencia por eso, yo creo que es preferible que todo esto no sea plata para gastos del gobierno, porque el gobierno tampoco va a bajar las emisiones de gas de efecto invernadero. Por ejemplo, en la misma esa secuencia del empréstito Baring está la ley de bosques de la República Argentina, que ya cumplió creo que 12 o 13 años, ¿no? Y esa ley lo que establece es la creación de un fondo que se genera a partir de los pagos de impuestos a las exportaciones de los productos agropecuarios. O sea, Las la soja de la retenciones. pampa húmeda. ¿Cómo? Ujú. Sí, exacto. La soja de la pampa húmeda, la carne de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, todo eso paga para que las provincias que tienen bosques que no deberían ser deforestados cobren. Claro, cuando se hizo el primer estudio de esa ley que abarcaba los primeros 10 años, que se publicó, si no me equivoco, hace 2 años o algo por el estilo, lo que se encontró, quienes hicieron el estudio, es que el gobierno nacional a las provincias solamente le transfirió el 5, algo por ciento. El otro 95% no se sabe dónde fue a parar. Se sabe en los primeros 4 años que la plata de la ley de bosques
se usó para generar el fútbol para todos. Y el fútbol para todos, yo no entiendo nada, y mucho menos de la política del fútbol. Me gusta verlo a Messi y verlos a todos esos chicos jugar y ganar, pero lo que yo entiendo es que el fútbol para todos sirvió para fundir a los clubes del fútbol argentino y encima para esclavizar a los pobres chicos, estos que tienen estas capacidades de jugar de manera extraordinaria, pero toda una política que Ujú. tampoco necesitaba todo ese dinero. Ese dinero sí hacía falta en estas provincias, ¿no? Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Esas provincias necesitaban esa plata. Pero la ley de bosques, como pasa con tantas cosas, ¿no? De la Argentina, entonces yo creo que los instrumentos financieros que se van a usar para esto, lo querían hacer, eso de seguridad, para que aparezcan montos mucho más grandes para poder hacer las inversiones necesarias bajo garantías, ¿no? Que estos den garantías para que las tasas de interés sean más bajas, los plazos sean más largos, pero todavía no está muy claro cuáles van a ser esos instrumentos financieros. Pero no creo que sean así cheques en blanco para hacer fiestas de la política, ¿no? Sí, da la impresión de que si esto al final se pone en funcionamiento, sería parecido al Plan Marshall. Plan Marshall consistió también en un sistema de préstamos y donaciones, pero que fue bien orientado Sí. para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, tal cual, tal cual. Y sí, lo que quizás faltaría es a un Marshall y faltaría a un Douglas MacArthur como el que había en Japón, ¿no? Lo que no está, me parece que es un liderazgo que ayude a que las cosas se hagan bien. Hay países que me parece que van a ser ordenados, por lo menos Brasil está mostrando mucho liderazgo y está mostrándose como el país que quiere recibir toda la plata que pueda y mejorar toda su economía, mejorar todos sus ecosistemas, ¿no? Restaurar la selva amazónica. O sea, Brasil está trabajando muchísimo. La presencia de Brasil en la COP fue realmente impresionante y por eso este compromiso de los 300.000 millones de dólares por año, la presidencia de Azerbaiyán con la presidencia de Brasil, lo que plantean es que el año que viene hay que lograr, en lugar de 300.000, 1,3 trillones. Y Brasil apunta a quedarse con la mayor parte de eso, ¿no? El resto lo repartirán entre los países del mundo que estén en la cola y Argentina da la impresión que no necesita la plata. Bueno, justamente ese es un tema para conversarlo un poco. ¿Cómo hay que interpretar este alejamiento de la Argentina de la conferencia? Y yo creo que desde el punto de vista de una reunión donde se juntan los países en el marco de las Naciones Unidas, de una convención de Naciones Unidas, todo aprobado por leyes de la República Argentina, ¿no? La ley de ingreso de la Argentina a las Naciones Unidas debe haber sido una ley de fines de los 40, principios de los 50. La ley de aprobación de la Convención Marco es de los 90 y la ley del Acuerdo de París es de 2016, si no me equivoco, Es 2016. decir, que hay toda una estructura jurídica Por para supuesto, la presencia de la Argentina, por ejemplo, en esta conferencia. No se por trata supuesto. de decisiones aisladas. No, no, no. Esto no era un grupo de funcionarios argentinos que fueron a hacer turismo. Esto no era gente que iba a ver, digamos, no sé, una carrera de auto, que es algo voluntario. No, no, no. Esto es el cumplimiento de las leyes de la Argentina. Entonces, si el gobierno argentino decidió retirar sus negociadores oficiales, que son funcionarios principalmente de Cancillería, pero de otros ministerios también, todos formados y de muy alto nivel de profesionalismo, decidió retirarlo de una negociación donde se está discutiendo cuánta plata le va a tocar a cada uno de estos países y la Argentina es un país que tiene que cobrar, no va a ir a pagar. Entonces, si decidimos retirarnos, y yo creo que es muy probable que nos digan, mire muchachos, ya está,
Ustedes se retiraron en el momento de decidir cuánto va a cobrar, no van a cobrar o nos van a dar mucha vuelta. Pero creo que inclusive internamente, yo no sé si esto no es una violación de las leyes que el Poder Ejecutivo Nacional incumplió con leyes vigentes, que eran su responsabilidad. O sea, Ujú. ¿no? Tenía el gobierno nacional, el gobierno argentino, tiene el derecho a retirarse de unas negociaciones de tal nivel de importancia que se aprobaron por ley, porque si esto fuera que, ¿no? Che, lo aprobó un funcionario, echamos el funcionario y entonces ahora decidimos no ir. No, no, no creo, yo soy ingeniero agrónomo, no entiendo nada de esto, pero sé que todo esto para los países que estaban ahí es de extremada seriedad. Ningún otro país del mundo se retiró de esta negociación, ni ningún país del mundo planteó que se iba a retirar, ¿eh? Ninguno, absolutamente nadie. Previamente habría que retirarse de las Naciones Unidas, lo que sería una decisión trascendental. Y claro, vos imaginate si un país como la Argentina se retira de la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que sería, eh, yo creo igual que esta decisión, cuando la veamos dentro de, no sé, 5 años, 10 años, va a ser uno de los errores más graves de política exterior de la República Argentina. Una de las cosas Eh, más graves, ¿no? Que creo que contrasta con los Saavedra Lamas y el Premio Nobel de la Paz como canciller argentino y una trayectoria de diplomáticos argentinos, ¿no? ujú. De primer nivel y de alta presencia global, ¿no? Y creo que en esa lista yo la pondría a Elsa Kelly y toda su participación también en estas negociaciones, ¿no? Incluyendo la última gran negociación que hizo ella como embajadora y como diplomática argentina en la defensa de la fragata Libertad cuando fue tomada por los fondos buitres. ¿Te acordás Sí, que fue ella la que sí, pudo, sí. por su conocimiento, pudo preparar las cosas para que la Argentina recupere la fragata Libertad, porque no correspondía que la hubieran capturado para que un fondo se cobre una deuda soberana? Pero No, me desde parece que luego. tenemos una trayectoria que esto mancha, para mí desde el futuro lo vamos a ver como una situación de una gravedad extrema, ¿no? Y un costo enorme para la Argentina. Podemos conjeturar que la situación sería algo parecido a esto, que llega a la Argentina a pedir una cuota de esos fondos y que se la nieguen por su ausencia en la COP29. A mí me parece que es bastante probable que cuando Ujú. quiera volver a sentarse a la mesa, le digan, bueno, no, esta mesa empezó a negociar en tal momento y ahora ustedes tienen que ponerse en la cola, esperen. Ahora ya salieron, estuvieron siempre, porque también lo que se comentaba ahí es cómo los negociadores argentinos siempre fueron vistos como líderes dentro de cierto tipo de países del mundo que no tienen esta capacidad. Entonces también un grupo de países del mundo siempre seguía la posición argentina y pedía ayuda para ir negociando en conjunto. Entonces, al retirarse también esos países quedaron en banda, con lo cual ofendidos también con la posición argentina de haber sido siempre un país muy consistente, ¿no? Y haber siempre trabajado para el bien común, porque la base del Acuerdo de París, no nos olvidemos, es la base de la cooperación internacional, con responsabilidades comunes, pero diferenciadas, donde los países principales emisores son los que tienen que hacer el esfuerzo más grande, y donde países como la Argentina tienen que ser ayudados en lograr, digamos, mejorar su economía, prepararse frente a los cataclismos de cambio climático y poder bajar sus emisiones. Sí, yo creo que, Es muy interesante lo que dijiste recién, Martín, acerca de la calidad de los equipos argentinos. exacto, exactamente, sí, eso, Muchos de ellos sí, pertenecen a organizaciones estatales como el CONICET, el sí, INTA, sí, sí. algunas otras. Sí, la principal es la Cancillería. Siempre la Cancillería tuvo siempre una preparación para la Mm, defensa de los intereses nacionales de muy largo plazo. O sea, claro, pero me no, refiero a lo técnico también. La por Cancillería evidentemente supuesto, ¿no? aprovecha También, también, la claro, solvencia claramente. técnica que tienen nuestros representantes, pero Exactamente. para Sí, utilizarla sí, sí. diplomáticamente.
Sí, exactamente, exactamente. No, 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 por supuesto, porque el liderazgo del punto de vista de la negociación los llevan los ministerios de Relaciones Exteriores. Pero junto con ellos hay funcionarios de otros ministerios como el de Ambiente, Energía, Agro, ¿no? Y entonces cuando vos decís, bueno, a ver, pero ¿cómo es el tema atmosférico? Bueno, para eso están los técnicos del CONICET, del INTA, del Servicio Meteorológico Nacional, etcétera, etcétera. Todas instituciones que van formando gente y atrás están, eh, ¿no? Las universidades formando esos profesionales. Además que la Argentina, dentro de ese conjunto, fuera un país de alguna manera líder, Sí, precisamente por sí, su sí, consistencia intelectual y técnica. claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, además, Eso, pensa- eso ha sido un desperdicio terrible. y sí, la verdad que es una cosa, porque esta convención, ¿no? Como acuerdo dentro del marco de Naciones Unidas, es un poco diferente a otras, porque cuando se hace la convención marco, una de las primeras actividades que decide crear es el Grupo Global de Científicos. Ese Grupo Global de Científicos, cada país del mundo pone un grupo de científicos para trabajar en este tema, que es lo que se conoce como el IPCC. O sea, el IPCC no es un club de países, ni es una asociación de políticos, no, es una entidad que dentro del marco de las Naciones Unidas, bajo el paraguas de la Convención Marco de Naciones Unidas, que hubo países que firmaron y aprobaron por ley su participación, como es la Argentina, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Paraguay, y la lista es larguísima, creo que ahora son 190 y pico de países que están en la Convención Marco, pero lo primero que crean es este grupo de científicos que se llama IPCC, donde participaron personas de la Argentina de primer nivel, como fue el que fuera presidente de la Academia Nacional de Agronomía, que murió hace ya un poquito más de un año, que fue Carlos Escopas, ¿no? Uno de los Ujú. principales expertos en suelos de la historia argentina, y ellos fueron parte del Premio Nobel de la Paz, que se entregó justamente a un grupo enorme de más de 1.000 científicos de todo el mundo, por haber podido trabajar juntos sin dejarse llevar por la política de sus propios países. Mm. Sí, es notable. Y aparte de estos temas que estamos hablando, ¿no? Lo que se ha perdido la Argentina, Sí, de esta COP29, ¿se puede decir que han salido conclusiones interesantes, importantes? sí, sí, para mí el objetivo de la presidencia de Azerbaiyán de movilizar los recursos financieros se cumplió. Se apuntó al principio, hace 15 días, a $1 trillón por año que aportarían los principales emisores, que son estos, digamos, bloques, ¿no? Estados Unidos, los países de Europa, incluyendo Reino Unido y la ex Unión Soviética, Japón, y eso se negoció y terminó en $300.000 millones por año. Pero hubo Ujú. otra parte muy importante de la negociación, que es aprobar, finalmente se aprobaron los dos mecanismos de mercado que establece el Acuerdo de París en su artículo 6. Con lo ¿Cómo cual es yo creo que eso? ¿Cómo ahora, es eso? claro, Explícanos un poco cómo funcionan esos aspectos del claro, acuerdo. cuando volvamos entonces a que la manera de resolver el problema del cambio climático no es con política, sino es con inversiones. Hay que hacer inversiones para que la generación de energía emita menos y lleguemos a emitir cero, para que el transporte, en lugar de ser quemando un montón de combustible, sea de otra manera, o con biocombustibles, o eléctrico, o lo que sea. Entonces, para que una empresa pueda decidir qué inversión haga, ¿no? Si le conviene invertir en la máquina A o la máquina B, ¿no? O en sembrar de tal manera, o sembrar de otra manera, o sembrar este cultivo u otro cultivo, para poder hacerlo tiene que hacer los costos, hay que hacer los números. Porque la única manera que una empresa pueda hacer una inversión de cualquiera de estas cosas que estamos diciendo, esas inversiones tienen que obtener una rentabilidad. Porque para eso existen las empresas. Las empresas son entidades que tienen un fin de lucro y con ese lucro es que le pagan a quien
hizo el trabajo, hizo la inversión, ¿no? Sea en forma de empleo o en forma de, no sé, trabajo a porcentaje, o sea porque es el propietario de esa empresa, ¿no? Entonces, para poder hacer bien los números, para poder, digamos, poner todos los costos, hay que ponerle un costo a la emisión de gases de efecto invernadero. Porque hasta ahora, emitir fue siempre gratis, ¿no? El que va y para generar energía eléctrica quema carbón, nunca le tuvo que pagar al resto del mundo por quemar carbón. Él quemó el carbón y dijo, bueno, a mí qué me importa, con que venga un poquito de viento, el humo se va y ese gas de efecto invernadero total queda en la atmósfera y nadie lo ve, es invisible y no pasa nada. Pero toda esta discusión que estamos teniendo es para que los números se hagan correctamente y las empresas lo puedan internalizar. Puedan decir, che, yo si emito, si compro una máquina que va a emitir 100 y me cuesta tanto, y si en lugar de eso compro una máquina más cara que va a emitir cero, pero me es más, la inversión es mayor, ¿cómo sé yo cuál me conviene? ¿No? Y si no me conviene comprar la máquina más cara que no genera emisiones, porque de esa manera yo estoy ayudando a la humanidad. Pero eso la empresa tiene que ponerlo en números y tiene que generarle un costo adecuado y un ingreso que pague ese costo mayor. Entonces, para eso es que el Acuerdo de París pensó los mercados de carbono. Y son dos mercados diferentes. Uno que está bajo el artículo 6.2, donde dos países del mundo se ponen de acuerdo. Uno se llama el país donante y el otro el país receptor. Ya hay varios proyectos en Perú, en Ghana, Chile está avanzando también, donde en general Suiza, Singapur, Japón y otros países más van y ayudan a ese país de alguna manera con dinero. Y el país ese que puso el dinero ayuda a que el otro país genere inversiones o tecnología. Chile lo apuntó a todos temas de alta tecnología, ¿no? A la generación de hidrógeno, fuentes de energía de alta tecnología, etcétera, etcétera. Perú lo pidió para la conservación y restauración de la selva donde nace el río Amazonas, en el norte de Perú, que era una zona que se había, digamos, se industrializó mucho y estaba con un proceso de degradación y pidió, bueno, conservar toda la actividad económica que hay en la zona, que es realmente impresionante, pero al mismo tiempo ayudar a que todas esas comunidades, que siempre históricamente fueron extremadamente pobres, a que tengan una calidad de vida importante. Entonces, Sí. el beneficio ambiental que se hace se lo reparte entre los dos países. Y el donante, Sí. ¿qué ventaja obtiene? ¿Que puede seguir haciendo emisiones hasta que reforme sus maquinarias, por ejemplo, de acuerdo a aquel principio, el que contamina paga? Y algo por el estilo. Por ejemplo, en el caso de Suiza, los automovilistas de Suiza, cada vez que cargan combustible, pagan un impuesto por sus emisiones. Esa plata la recauda una fundación del gobierno suizo, es una fundación donde los propietarios son los ciudadanos de Suiza, y con esa plata hace este tipo de proyectos, ¿no? Ujú. Entonces Es decir, ayuda a otro país, ellos siguen consumiendo combustibles fósiles mientras que hacen una ayuda a otro país. Obviamente, todos esos autos que queman combustibles fósiles, en el caso de Suiza, van a ir con el tiempo sustituyéndose por autos eléctricos. Pero una familia que se compró el año pasado un auto nuevo no lo obligan a venderlo ahora o regalarlo ahora. Bueno, cuando ese ujú, auto le toca recambio, de acá, no sé, 3 años, 5 años, 10 años, lo cambia por otro que emite menos. desde luego. Sí, este famoso principio del que el contamina paga también Sí, tiene en cuenta que llega el momento en que contaminar sale más caro que es, usar una buena maquinaria. exactamente, exactamente. Ese es un poco el objetivo detrás de todo esto. Y bueno, el Acuerdo de París plantea dos mecanismos diferentes. El otro mecanismo, que es el del artículo 6.4, permite que lo hagan empresas con proyectos, pero siempre también bajo el acuerdo de dos países, digamos, ¿no? Que ponen como un paraguas parecido a lo que era el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, pero modernizado. Y Azerbaiyán, la presidencia de Azerbaiyán, fue muy importante en esto, porque estos dos mecanismos estaban medio trabados y entonces se puso como meta
aprobarlos porque el sector privado necesita un sistema para poder saber cuánto cuestan las cosas y cuál es el ingreso adicional que genera si uno hace una inversión de este tipo. Da la impresión de que este tipo de acuerdos se Sí, están volcando preferentemente a lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, combatir la deforestación. ¿Es así sí. efectivamente? Sí, eso fue, las soluciones basadas en la naturaleza es una de las áreas que más avanzó, digamos, en los últimos años, porque como ya al principio, digamos, ¿no? Hasta la firma del Acuerdo de París, se pensaba que era suficiente con bajar las emisiones. Por eso las grandes ONGs, ¿no? Como Greenpeace, promovían cambiar lamparitas, promovían andar en bicicleta. Pero ya cuando se firma el Acuerdo de París, ya la presidencia de Francia presenta varios trabajos y obviamente los científicos del IPCC presentan trabajos diciendo que ya se había emitido tanto, la acumulación de CO2 en la atmósfera era tan grande que ya no alcanzaba con eso, que había que promover la naturaleza, había que mejorar las condiciones de la fotosíntesis de los cultivos en todo el mundo para retirar mucho CO2 de la atmósfera. ¿Qué es lo que hace la fotosíntesis? La fotosíntesis toma el CO2 de la atmósfera, toma el agua, la corta, larga oxígeno para que nosotros respiremos y construye estructuras de carbono, ¿no? Conserva el carbono de otra manera, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esa discusión que recién en 2018 aparece el término soluciones basadas en la naturaleza. Era un término que no existía en la bibliografía, digamos, ¿no? Y es Y interesante cómo una de las funcionarias de Azerbaiyán, que es la que se llama, las Naciones Unidas creó cuando fue la COP de Chile, una función que se llama el campeón o el champion en inglés, que es alguien del sector privado que ayuda a la relación entre la Convención de Naciones Unidas y el sector privado, la sociedad civil, para facilitar justamente el tema del entendimiento de las inversiones y todo esto, y la actual, que es la del gobierno de Azerbaiyán, que tiene un nombre que yo no sabría pronunciar, pero ella fue presidenta de esta institución que definió las soluciones basadas en la naturaleza en 2018. También fue la presidenta de la Fórmula Uno en Azerbaiyán, que fue la que ujú, llevó la Fórmula Uno a Bakú, que bueno, que estuvo este año hace no tantos meses, ¿no? bastante intervención ha tenido. Ahora, el tema de la deforestación, hay Sí, quienes se oponen porque argumentan que es un recurso natural que si no se explota trae problemas para el país donde crecen estos árboles y mantiene su desarrollo. Pero se podría hacer, a ver qué te parece, se puede hacer una política de forestación eficaz para el control de las emisiones, pero con otras especies. Por ejemplo, no tiene por qué ser una selva virgen, sino un sistema de árboles preparados para la industria, pero que cumplan el mismo efecto de la fotosíntesis. ¿Es eso posible? sí, sí, es posible, pero yo creo que en eso también el Acuerdo de París está bien diseñado, en que aunque sea una selva virgen, a quien cuide esa selva virgen, que está haciendo un beneficio para toda la humanidad, hay que pagarle. Eso es lo que Sí. plantea estos mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París. Así que ahí está el principio de que quien contamina paga, quien cuida un recurso natural esencial para la existencia de oxígeno en la atmósfera, para la regulación de la temperatura, para el cuidado de la biodiversidad que vive en ese bosque, tiene que ser cuidado. Por eso el problema con la norma de regulación de la Unión Europea, porque la Unión Europea sacó que ahora se pospone un año más, una regulación para castigar a los países que tengan deforestación. Pero el Acuerdo de París no dice que la Unión Europea ni ninguno tenga derecho a aplicar sanciones a un tercero.
En la Organización Mundial de Comercio, cuando se creó, sí, había sanciones que un país puede tomar como represalias o retaliación contra otro, pero el Acuerdo de París es justamente lo contrario. Mucho se criticó eso, pero si el Acuerdo de París lo aprobamos 190 países y lo que aceptamos es la letra que dice que está basado en la cooperación, no hay ninguna cooperación en el objetivo de evitar la deforestación de Europa. Al contrario, lo que hace es generar un castigo en contra de las personas que están en esas zonas, que en general son zonas bastante pobres, aisladas, de difícil acceso, ¿no? Y por eso Brasil está tan enfocado en la restauración de la Amazonia, pero que le paguen. No va a Ujú. aceptar. De hecho, Lula no acepta toda esta visión europea de tirarnos la culpa y la responsabilidad a los países en desarrollo sin ninguna justificación. Pero bueno, digamos que los diplomáticos europeos tienen una trayectoria también bastante difícil del punto de vista del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Y Ujú. esto, yo participé de varios paneles con personas de distintos países, ¿no? Y ya el año pasado en la COP que participó el que fue el único latinoamericano que fue secretario general de la Organización Mundial de Comercio, con directivos de empresas europeas y de organizaciones europeas. Lo que acordamos es que Europa con estas metodologías lo que está haciendo es violar el Acuerdo de París. No lo puede, lo que está intentando obligar al mundo, sobre todo a los países más débiles, a aceptar, es violando lo que todos acordamos. El Acuerdo de París es un acuerdo en eso clarísimo, ¿no? Ujú. En cuanto a los mecanismos que se pudiera activar con Sí, esta colaboración o super colaboración financiera, sí, hablamos recién de los sistemas basados en la naturaleza. El sí, otro punto es el paulatino abandono de los combustibles de origen fósil. sí. Eh, ¿Vos crees que hay alguna comparación entre uno y otro, que si se pone el acelerador en uno de ellos, el otro no tendrá que ir tan rápido? ¿O si estamos en una situación en que hay que usar en gran escala todos los métodos, estos dos y otros que podamos referirnos Sí, ahora? no, no, ya no hay salvataje posible. La humanidad tiene que poner acelerador a fondo y tratar de no salirse en la curva, ¿no? Esto es como un auto que cada año que pasó estamos cada vez más complicados Complicado. ¿Se escucha? Sí. Digamos, hoy se tiene que hacer todo a la mayor velocidad posible. Por eso es que estos mecanismos que plantea la Unión Europea de darse subsidios hacia adentro para ello, por un debate de proteccionismo interno y generar costos a los demás, hacen que sea cada vez más difícil cumplir con el Acuerdo de París. Porque obligar a un país a frenar su deforestación sin darle ninguna ayuda, ningún recurso, no hace que ese país haga su mayor contribución al cambio climático. Le genera mayores costos, le genera mayores dificultades, le genera mayor pobreza en las zonas donde se debería estar generando actividad. Es que además haría imposible esta política, porque ya se ha visto en muchos lugares del mundo, la devastación de la naturaleza ha sido consecuencia de la pobreza, no tanto Exactamente. causa. Eh, Exactamente, eso es así. Lo que lamentablemente no se entiende es eso. Es que la pobreza hace que para esas personas sea imposible, o sea, muy difícil resguardar aún lo mínimo, que es su propio entorno donde ellos viven. En cambio, si se ayuda a que sean más prósperos, ¿no? Obviamente, la prosperidad tiene que venir de actividad económica, no de regalar dinero. El Acuerdo de París no plantea tirar plata, esta negociación no es para tirar plata, es para tratar de generar mecanismos de mercado, que sean mecanismos donde haya que cumplir y hacer las cosas correctas. También se ve que esta política ambiental que se está desarrollando y que lleva necesariamente a una
transformación, por lo menos de la infraestructura técnica con que se maneja el mundo. Ya es una nueva política. No es posible separarse de esto. No, no, Me tal parece cual, que tal cual. es una referencia. El tema del cambio climático a tal punto está trayendo modificaciones en la vida económica internacional que si de acuerdo a a los negacionistas no hubiera tal cambio climático, lo mismo es una realidad económico-política. Exacta, yo creo que eso es lo más importante, que es así. Esto es como cuando el Apolo 13 pasó por atrás de la Luna. Mientras que estaba del lado oscuro de la Luna, nadie sabía si iba a volver a aparecer, iba a chocar, iba a desaparecer. Pero una vez que pasó del otro lado, ya está de este lado. Y esto, justamente, todo el tema de las inversiones para bajar las emisiones, ya son una realidad que no la cambia nadie. No hay ninguna manera, porque hoy todo el esquema económico, las empresas más grandes del mundo, están todas ya sabiendo, y eso es lo interesante que pasó en los últimos años, pero la primer COP donde se planteó esto fue en Glasgow, que fue hace 3 años, ¿no? El año pasado fue Dubái, el anterior Sharm el Sheikh, el anterior fue en Glasgow. El gobierno inglés lo que presentó junto con las Naciones Unidas fue una visión justamente como todo este cambio de combustibles fósiles por renovables es de un nivel de rentabilidad, de generación de riqueza, de empleo, de inclusión, como nunca lo tuvo la humanidad. Y por eso Biden, cuando sube, seguramente te acordarás, Fernando, que organizó un evento en Washington que lo invitó a nuestro presidente, al presidente Alberto Fernández, para que hable, invitó también a otros 50 o 60 presidentes de países, y él presentó ese evento como el evento para la generación de empleo a partir de la economía del cambio climático. Y ya no interesa si hay cambio climático o no, si va para acá, para allá, porque todos ya el mundo entendió que sustituir una tonelada de carbón mineral por cualquier tecnología alternativa de generación de energía eléctrica genera mucho más riqueza que seguir con o que volver a los combustibles fósiles. Eso es importantísimo, porque Sí. además la necesidad de energía que hay en el futuro próximo es enorme. La seguridad Enorme. energética está vinculada indisolublemente a la seguridad alimentaria. Exactamente, exactamente. Sí, sí, por eso, ya estamos como si fuera, este es un camino inevitable, inevitable, ¿no? Estamos ya en un momento donde se entendió, inclusive se publicó la semana pasada un trabajo que hizo el WRI, ¿no? El World Resources Institute de Brasil, para presentarlo en la COP de Brasil, que se llama Hacia la nueva bioeconomía de la Amazonia. Y hace todo un Ujú. análisis, ¿no? Con grandes modelos econométricos de qué pasaría si la Amazonia, en lugar de basar su sistema económico en la deforestación y en la extracción de recursos, transformara toda su economía en deforestación cero, replantación de ecosistemas, restauración de ecosistemas. Y claro, muestra que el Producto Bruto de la Amazonia aumentaría de una manera impresionante. Sus exportaciones crecerían muchísimo, el nivel de empleo crecería. Y yo creo que estamos, cada vez hay más estudios. Una de las consultoras que más trabaja en esto es McKinsey, ¿no? Que es una de las grandes globales, de mostrar cómo cada barril de petróleo que se saca y se sustituye por algo renovable genera una cantidad de movimiento económico y prosperidad desconocida. Ujú. Por otra parte, con el petróleo hay un problema que se está omitiendo un poco. Hay otras cosas que ocupan el primer plano. Y es el valor político que tiene, porque los países árabes tienen un papel muy importante en el mundo, en gran medida también por su relación. No voy a decir una cosa mía, estoy citando a Thomas Friedman, que es un eh, periodista y escritor tan calificado para estos temas. Friedman dice que el petróleo le da esa riqueza especial
a ciertos países árabes, que a su vez tienen que impedir que dentro de sus territorios hagan su fechoría las organizaciones terroristas. Qué horror. Y que, Sí, y que, claro. hay una financiación Sí, de los movimientos de los grupos terroristas por esta vía, que no es por una identificación ideológica, ni espiritual, ni nada, sino puramente de interés, como pagaban los comerciantes a los gángsters de Chicago. claro, Y claro. que, según Friedman, es un elemento muy importante de la política internacional. Simplemente expongo esto, no entro a abrir opinión. Sí. Sí, no, 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 la verdad que no conozco, ¿no? Mi primer trabajo fue en una empresa petrolera, ¿no? En el grupo Eni, y un poco Eni significa Ente Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Que era una empresa petrolera, ¿no? Todavía, obviamente, es la empresa más grande de Italia, y, y cuando viene el periodo de posguerra, los gobiernos de ocupación intentan que el Eni desaparezca. Y el que fue el presidente, ¿no? de esta compañía que se llamaba Mattei, él decía que sí, que la estaba cerrando, pero en realidad le estaba haciendo cada vez una empresa más importante, y el avión de Mattei en un momento termina explotando en el aire y quedó como esa. Inclusive hay una película de Hollywood, ¿no? Que muestra cómo, ¿Cómo no? El caso Matei se llamaba esa película. claro, tenés razón, el caso Eh, Mattei. mm, Pero sí, sin duda que obviamente yo tenía una función, ¿no? Agronómica, porque el ENI siempre tuvo como un asesoramiento, ¿no? Agronómico para el desarrollo agropecuario en los países, ¿no? Así que mi función nada que ver con la gran política petrolera, ¿no? Pero es muy posible, ¿no? Que sea esto que decís vos que comenta Friedman, ¿no? sí, sí. Puede ser, pero de todos modos puede ser ilustración de una cantidad de problemas políticos que giran alrededor de la economía mundial y que Sí, no son particularmente sanos. tal cual, En tal cambio, cual. en cambio, Sí. podemos poner más esperanza, me parece, en estas nuevas formas de no emitir y todo esto, porque favorece también la generación de energía en cada país, porque los recursos naturales, el viento, el sol, en cada país para producir electricidad, eh, daría, no voy a decir un panorama anti-globalización, pero sí una vuelta a un sentido de soberanía energética en los distintos países, ¿no es así? Mm. Sí, sí, y además con la posibilidad de hacer una generación distribuida a niveles competitivos, cuando en general toda la industria no energética fue, digamos, promoviendo una alta concentración, lo cual siempre se favoreció el consumo de las grandes ciudades, ¿no? Vos mirás las Sí, grandes sí. usinas de generación, siempre la energía primero no era para los locales, ¿no? Primero era, no sé, Salto Grande, Yacyretá, lo que sea, todo era primero la electricidad a la gran ciudad, y después los locales en algún momento les tocará algún cablecito, ¿no? Me parece que es un tema sobre el que vamos a abundar en un próximo programa, Bueno, porque ya al hemos pelo, llegado dale, al dale. término del tiempo que tenemos para hoy. Te agradezco muchísimo la participación, como siempre, pero Bueno, además de gracias. echar claridad sobre este tema tan singular, ¿no? Lo que ha pasado en Sí. la COP y la posición de la Argentina, tenemos una cantidad de semillas de acción política ambiental, me parece, de una auténtica política ambiental. Muchas gracias, Martín. Gracias, Fernando. Un placer, como siempre. Un gran abrazo. Hoy hemos estado con el ingeniero Martín Fraguío y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años.
en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 2272583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.